En la década de los años 70, la Iglesia Católica Española desempeñó un papel de primer orden en el proceso que hizo posible la transición a la democracia en España. Durante estos años, la Iglesia insistió en la necesidad de perdón y de reconciliación entre los españoles y de un pleno reconocimiento de los derechos y de las libertades civiles entre todas las personas. En este sentido, resultó decisivo el papel desempeñado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Recogiendo el sentir de la mayoría de los fieles españoles, Tarancón se esforzó por aplicar a España las enseñanzas del Concilio Vaticano II en lo referente a la independencia política y económica de la Iglesia, y en hacer de la comunidad cristiana un instrumento eficaz de reconciliación. El cardenal Tarancón contó con el apoyo del Papa Pablo VI, quien hizo una opción clara por una Iglesia que no estuviera enfeudada al régimen político y actuó decididamente en consecuencia. En los albores de la democracia, la Iglesia española optó además por no contar con un partido católico, con una democracia cristiana que respaldase su acción. Se trataba de una decisión arriesgada, pero que en ese momento compartían la mayoría de los creyentes. La transición democrática en España se fue componiendo por medio de una serie de pactos parciales, entre ellos el correspondiente a la tradicional cuestión religiosa. La Iglesia española y los principales partidos y movimientos de izquierda plantearon de forma explícita evitar la reproducción del conflicto político-religioso, conscientes del desgaste que éste supuso para la Segunda República. Así puede explicarse la desaparición del factor anticlerical durante la transición, que fue clave para la estabilidad del proceso. En la España democrática, las relaciones Iglesia-Estado han seguido el modelo aconfesional presente en la Constitución de 1978 y en los acuerdos firmados por el Gobierno español y la Santa Sede en 1979. En este modelo, ninguna confesión es oficial y existe una clara separación entre las religiones y el Estado, pero existe un reconocimiento institucional del hecho religioso. Se da una colaboración mutua y se tiene en cuenta la religión mayoritaria, no porque tenga más privilegios, sino por su peso específico en la sociedad. Sin embargo, desde la década de 1990 y en los primeros años del siglo XXI, parece haber resurgido el viejo conflicto entre católicos y laicismo en España. Como recuerdan Julio de la Cueva y Feliciano Montero, resulta tan fácil como peligroso establecer una línea de continuidad entre la confrontación que alcanzó su punto álgido durante la Segunda República y la que se manifiesta en los últimos años, por ejemplo, en lo relativo a la pervivencia o revisión de ciertos privilegios que el Estado concedió a la Iglesia Católica en los acuerdos de 1979, en reconocimiento de su mayoría sociológica. Los tiempos actuales ya no son los de la República, pues España es ahora un país mucho más secularizado. La Iglesia Católica defiende la libertad religiosa y los partidos marxistas fueron revisando su relación con la religión y las iglesias, sobre todo en el plano práctico. Por su parte, Juan María Laboa ve la necesidad de reconocer el carácter social y público del hecho religioso y de defender la oportunidad de colaborar por el bien común del país, en especial sobre los temas de la educación, la pobreza, la inmigración y el diálogo social. Para este autor, es en la Constitución de 1978 donde debemos encontrar el fundamento no sólo para que se imponga el respeto hacia los creyentes, sino el diálogo con ellos, un diálogo fundado en el ejercicio no dogmático de la razón y en su natural aptitud para interrogarse y abrirse. Sólo así se conseguirán unas relaciones de respeto, tolerancia, diálogo y esfuerzo coordinado en defensa del bien común.